Hola. Sí, ahora sí. Se había desconfigurado el sonido, Damián, el sonido de Zoom. Estamos saliendo por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Vamos a hablar con el diputado Rafael Menéndez, a quien le agradezco un montón su presencia en el programa en el día de hoy. Primera vez que él está con nosotros. Ya estuvo, pero en una, digamos, actividad que desarrollamos con Libertas, que es nuestra organización, vinculada a un tema de enorme sensibilidad, de enorme importancia, y fue realmente una experiencia maravillosa vinculada a la libertad del pueblo cubano, ¿no? La libertad por Cuba. Y él estuvo, bueno, como uno de los exponentes de los que honraron ese evento, incluso, bueno, con un montón de cubanos, recuerdo, que con tanto interés siguieron ese foro en el que participaron el doctor Díez de Medina, estuvo Conrado Rodríguez, la escritora Mercedes Vigil, bueno, el eminente historiador, investigador, también argentino, Joffre, y estaba Rafael Menéndez también con nosotros. ¿Me olvido de alguien? Y bueno, ni que hablar, el presidente del Partido Nacional, ¿no? Que al comienzo sale con una enorme dificultad desde el norte del país, a quien agradecemos, de acá al doctor Pablo Iturralde, que nos deja un mensaje del presidente de la República respecto a que va a apostar siempre nuestro presidente por la libertad, por mensajes de libertad, por actos de libertad, por acciones de libertad. Y en ese sentido, la ley de urgente consideración es una ley que legisla libertades, legisla derechos, derechos de muchos de todos los uruguayos. ¿Cómo te va, Rafael? Bienvenido. Buenos días, muchísimo gusto de estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación también. Y bueno, a manera de introducción, que me pareció muy buena, va por el camino que creo que teníamos que abordar, que es justamente el de las libertades y los derechos que proporcionan estos 135 artículos que hoy pretende la oposición derogar y que creemos, antes que nada, aclararlo, porque en la campaña publicitaria pro referéndum que la oposición ha lanzado, se establecen suposiciones o supuestos que no están en el articulado. Entonces a nosotros nos parece bueno discutir y lo bueno de este tipo de instancias es que los artículos están plasmados en letra y por lo tanto a ellos debemos referirnos. En el sentido de que no nos parece de honestidad intelectual estar discutiendo cosas que el articulado no las dice, porque en los últimos días hemos escuchado absolutamente de todo y hemos quedado realmente anonadados en el sentido de que, bueno, se intenta una campaña de engaño para ver si se logra una vez más poner palos en la rueda a un gobierno que decide en una ley de urgente consideración plasmar la hoja de ruta que tenemos de aquí al final del periodo, ¿no? Bueno. Exacto, exactamente. Sabés que, Rafael, yo el otro día en una de mis editoriales evaluaba que la ley de urgente consideración tiene, se le podría dar como característica dentro de tantas, una que me parece medular. Tiene las características de trazar de algún modo la orientación de políticas de Estado. Es decir, empieza a plantearnos un país por un derrotero distinto del que veníamos, comienza de algún modo a componer o articular una república más democrática, más institucionalizada, porque nos devuelve derechos que estábamos perdiendo y nos también amplía o ayorna o actualiza derechos, ¿no? Por ejemplo, la legítima defensa presunta, un montón de cosas que particularmente podríamos ir tratando contigo, seguramente no en esta nota, sino en sucesivas notas. Pero me quedo con eso que tú decís, que es el leitmotiv de la nota de hoy. ¿Cómo se parte de supuestos, como tú decís, de parte de la oposición, que son falsos, que son mentirosos? Hoy decía el economista
en términos barriales, ¿no? Que yo también tengo eso de barrio, como el economista Camón. Entonces decís, ¿esto por ignorancia o de mala leche? Es de mala leche que dicen, no, bueno, parece que más bien es de mala leche, ¿no? O sea, hay una mentira tras otra. Por ejemplo, la luz, mirá que por la luz te van a sacar a patadas y alquilás y no vas a tener ningún derecho ni garantía. Bueno, gran mentira, lo podríamos explicar. Mirá que la LUC va a privatizar la educación pública. Ah, bueno, impresionante, ¿no? La LUC no es Uruguay, aquella propaganda, ¿viste? El argentino que vino, Procámpora, que trabaja con el kirchnerismo y nos trae ese modelo argentino rimbombante, ¿no? Pero todo cargado de falacias. Todos son mentiras. ¿Por qué? Porque no están citando lo que tú decís, el material escrito, no están citando el texto de la ley. ¿Qué opinas Claro, respecto a eso? ¿Qué proyección ves respecto a una campaña tan sucia, tan deshonesta, donde muchos uruguayos dicen, che, ¿no habrá que marcar un poco más el lineamiento ético en esto de que haya un debate, en el gran sentido del debate, que se instale en la opinión pública, pero con diferencia respecto a los temas puntuales? ¿Qué dice la oposición respecto a cómo legisla la legítima defensa? ¿Qué dice la oposición en cuanto a cómo se legisla la regulación de la huelga con el derecho al trabajo y a la propiedad privada? Y así tantos temas, ¿no? claro. Yo creo que lo primero es señalar que el gobierno que hoy gobierna felizmente al Uruguay, a través o durante toda su campaña electoral, ya fue dando los lineamientos de cuáles eran las estrategias a seguir para tratar de revertir una situación gravísima, una situación muy grave a la cual habíamos llegado en términos de seguridad pública, en términos de educación, que fue ratificado después en el compromiso por el país, en Y donde los fiscales, cinco. y fiscales y financieros también, ¿no? Exactamente, y podríamos o posiblemente vamos a poder abordar algunos de los aspectos de la ley de urgente consideración, pero además tan paradójico es que hoy en el articulado que se pretende derogar hay artículos que fueron apoyados por el gobierno. Hay que tener bien claro que en la ley de urgente consideración el 52% del articulado fue apoyado por todos los partidos políticos, incluso por el Frente Amplio, y hoy hay artículos como el 135, 136, 235, 236, que la oposición hoy pretende derogarlos a través de este referéndum. Ujú. Entonces, en cuanto a el nivel que pretendemos sobre la discusión, porque entendemos que además el mecanismo del referéndum es un mecanismo democrático Ujú. de expresión ciudadana perfectamente válido, y eso no está en tela de discusión. Lo que sí está en tela de discusión es la argumentación en base a engaños, porque en los últimos días, bueno, yo he sentido hasta de que a la gente le van a sacar la jubilación, ¿sí? La ley de urgente consideración, bueno, sigue tan vigente después de un año y medio, ¿no? Sí, Hay que ver cuáles eran los pronósticos de los agoreros del fracaso en el sí. sentido del gatillo fácil y de que ahora la policía va a salir a matar gente y de que los derechos se van a coartar. Y lo que tú dijiste al comienzo es fundamental. Es decir, esta ley de urgente consideración y básicamente estos 135 artículos que se pretenden derogar van en el camino de la libertad. Y eso es fundamental. La libertad de poder caminar por las calles sin tener esa continua zozobra de si vamos a llegar a nuestras casas luego de salir en la mañana al trabajo. La seguridad o la libertad de poder optar, por ejemplo, que se nos pague el sueldo sea en dinero y aquel que pretenda utilizar la banca privada, como se hace normalmente, lo pueda hacer, de que determinados montos, hasta determinados montos puedan ser transados en efectivo. Bueno, yo creo que va por el camino de las libertades. Aquel que no está dispuesto a ingresar o mejor dicho, aquel que está dispuesto a no participar de una huelga pueda ingresar a su lugar de trabajo, aquella persona que necesita circular por calles, por rutas de nuestro país y se encuentra un piquete, pueda seguir haciéndolo. Es decir, acá lo que se mantiene son las libertades, pero las libertades de todos, no Claro. las libertades de un grupo
que ha sido o había sido privilegiado durante 15 años en detrimento de las libertades de otro grupo. Y si hay alguien a quien puede perjudicar estos 135 artículos, son a las personas que no son personas de bien. Al común de los ciudadanos, a esa persona que vive de su trabajo, que educa a sus hijos, que pretende una vida dentro de los parámetros normales de cualquier ciudadano. Estos son derechos, estos son libertades para esas personas y de ninguna manera se puede coartar a través de la derogación de este articulado esas libertades, Rubén. Bien. Sabés, Rafael, que yo observo en ese articulado respecto a lo que tú decís, ¿no? Que nos protege como ciudadanos, que la ley racionaliza dos bienes fundamentales a proteger. Uno son, sí, nuestras libertades individuales, pero considero que nuestras libertades individuales las protege como un desenlace inevitable o por añadidura por el grado de racionalidad que tiene. A ver si me explico. Cuando la ley dice que no va a ser lícito que se hagan piquetes, cuando la ley plantea, no, huelga sí, pero no con ocupaciones, por ejemplo. Huelga sí, pero no puede haber violencia y el que quiera trabajar tiene todo el derecho, como el tiene todo el derecho que quiera hacer huelga, porque la huelga es legítima y Uruguay eso lo reconoce como un derecho incuestionable, pero también el derecho al trabajo. Y aquel que el CEO empresarial o simplemente el padre de familia que es el dueño del molino, tal, la empresita, ¿no? Que todos sabemos, los uruguayos es eso, es una pequeña empresa familiar, che, quiere entrar porque quiere revisar unos papeles, porque tiene que declarar ante el BPS, o porque de pronto tiene una exportación que le quedó trancada y quiere resolver el tema. Bueno, eso lo está protegiendo la ley. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en verdad está protegiendo un bien común, que es la economía de todos los uruguayos. Porque si no, todo eso otro tiene un costo social tan grande y tiene un costo social que se vuelca a lo económico que la hace distorsiva. No sé si me explico. Creo que ahí está el Eso, gran tema. totalmente. A ver, yo creo que el Uruguay lo que tiene que fomentar justamente son los emprendimientos y los emprendimientos privados. Y no puede ser que nosotros a un empresario no le demos las garantías de que va a poder cumplir con un pedido de un importador que necesita el producto. No hay que ir muy lejos en la memoria para acordarse, por ejemplo, del problema de Friopan, en donde ocuparon la planta y se perdió no solamente lo producido, sino también muchísimas maquinarias. Sí. Y bueno, hoy por hoy eso significa perder mercados y perder fuentes laborales, perder muchísimas fuentes laborales. También sucedió en algún frigorífico también, con haciendas y con carne de stock que no se podía comercializar, y los mercados hoy por hoy son muy exigentes, los mercados, los problemas que tiene el país inmediatamente lo acusan, y bueno, volver a reinstaurar un mercado que se pierde por este tipo de cosas es muy grave. A nosotros nos parece, además, muy paradójico también, que prácticamente el 50% del articulado que hoy se pretende derogar están referidos a seguridad pública y a educación. Claro. Dos temas que fueron fundamentales para el fracaso de la izquierda, felizmente digo para el fracaso, porque nosotros tenemos muy poca memoria, pero hay que acordarse en el último año del último gobierno frente amplista, 400 personas asesinadas, y hoy a través de la ley de urgente consideración se logra bajar un 20% lo que son rapiñas, otro 12% hurtos, se baja el abigeato, se bajan todos los delitos, sin aquello que, se anunciaba de el gatillo fácil, el atestamiento de las cárceles. El tema de seguridad, que fue uno de los temas que hizo fracasar al gobierno, evidentemente la población, y así lo establecían las encuestas del año 2019, lo pedía a gritos. Es decir, teníamos que cambiar el rumbo de la seguridad, tenemos que cambiar el rumbo de la educación, porque no puede ser que a través de un pase social en primaria ya prácticamente no hayan repetidores, pase todo el mundo, y que lleguen a la secundaria, a tercer año de secundaria, con unos guarismos de deserción impresionantes,
y además de eso, la incapacidad de comprender un texto, por ejemplo, de un alumno, bueno, de que la carrera docente además no tenga la jerarquía que tiene que tener, de la capacitación de esos docentes que finalmente son los que van, los encargados de llevar a cargo la importantísima tarea de la educación. O sea, son temas fundamentales. Y sacar del cogobierno también un sindicato, que el rol natural de un sindicato es velar por la calidad laboral de sus trabajadores o por negociaciones salariales y no tener esa impunidad que vimos a través, por ejemplo, de nuestro columnista Schipani, de estar pidiendo horas y horas y horas perjudicando a los chiquilines, horas para horas sindicales, de licencia sindical, por fuera del reglamento, ¿no? Ese es otro tema. Totalmente, sea por falta de experiencia sindical, o sea por falta de control, o sea por intencionalidades, los sindicatos se habían hecho gobierno. Claro. Y entonces creemos que eso es un tema fundamental que trata esta ley de urgente consideración de corregir y de encaminar en esos temas que el Uruguay había quedado relegado tremendamente, y que además se ha manifestado en pruebas de carácter internacional, como las pruebas PISA, que nos dejaban en evidencia entre los peores de América Latina. Cuando todos los países evolucionaban, Uruguay se había quedado, no solamente se había estancado en muchos temas, sino que había retrocedido en muchísimos otros. Entonces, entendemos que base la argumentación, o en base a la argumentación de lo que está en el articulado, es lo que tenemos que discutir, y en eso estamos dispuestos a dar luchas. Claro. No nos parece honesto, reitero, desviar hacia otro tipo de argumentaciones que no están explicitadas en el articulado de la ley de urgente consideración, Rubén. Rafael, ¿sabés qué me parece muy interesante esto que conversamos respecto a un debate utópico, ¿no? Yo digo, porque, viste, estamos en un país que es raro, nuestro país. Un debate realmente democrático sería fundamentar desde la realidad que teníamos y la realidad a la que se quiere ir, ¿no? Eso que tú decís. Por ejemplo, datos duros de la realidad. Todos sabemos por los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística, inclusive de ANEP, que en la educación el egreso de los estudiantes secundarios, de secundaria, o sea, los muchachos, las chiquilinas de 19 años, es el 42%. Es decir, si hiciéramos grupos de 10 personas de esa edad, tendríamos 4 que terminaron el ciclo secundario y 6 que no. Mirá qué grave problema para la sociedad. Por otro lado, en los quintiles socioeconómicos más bajos, más vulnerables, se da solamente que el 20% egresa. Un 20, un 19, 20%. ¿Qué quiere decir eso? Y en los quintiles más altos, que es el quintil 5, es decir, la gente que vive ya en la costa, ¿no? Yo enseguida, para bajarlo a tierra, población de Carrasco, Malvin, qué sé yo, bueno, es el 80%. Eso está indicando una polarización tremenda de la sociedad, cosa que Uruguay nunca tuvo. Se hace una fractura, se divide la sociedad, se polariza, que es un fenómeno muy latinoamericano. ¿Te acordás que decíamos, qué horrible los países como Colombia, Centroamérica, qué polaridad que hay? Hay una clase alta, ya encaramada, muy alta, y después es una masa de pobreza total. Bueno, Uruguay ya está en esa situación. Ahora, esa es la realidad. Esos son los contundentes datos de que fracasó el gobierno anterior, que rotundamente fracasó. Y después ir a la ley. Bueno, ¿y la ley qué propone respecto a este tema? ¿Cómo solucionarlo? Bueno, mirá lo que el artículo tal dice. Y así respecto a todos los temas. Mirá cómo se trancó la actividad empresarial en Uruguay. Y eran pura huelga, piqueteo, huelga, ocupaciones. Bueno, mirá lo que plantea la ley para solucionar ese problema. Y creo que por ahí tendría que venir el debate, si fuera un debate serio. Claro, Rubén, a ver, estamos de acuerdo que el fracaso de las políticas públicas, a los primeros que pega son a los más vulnerables de la sociedad. Porque ¿qué es lo que hace una persona de poder adquisitivo elevado? Y bueno, manda a su hijo a un colegio privado. Claro. ¿Qué es lo que hace una persona ante la carencia de seguridad del Estado, cuyo rol fundamental es brindarle esa seguridad a su ciudadano? Lo que hace es contratar seguridad privada, claro, poner alarma en su casa, poner rejas, y va quedando ese resto de la sociedad que es el que no puede pagar esos servicios, y es la que va quedando expuesta. A ver, ¿quién puede no estar de acuerdo con en una ley establecer la resistencia al arresto como un delito? ¿Quién puede estar en desacuerdo?
¿Quién puede estar en desacuerdo con agravar penas a el narcomenudeo, por Claro, ejemplo? claro. O al tema del encubrimiento, o que también se establezca en un artículo de esta ley de urgente consideración que quien se escape de la cárcel sea penado, porque O si que no, hayan, finalmente, o que hayan hechos con apariencia delictiva y personas con apariencia delictiva, eso significa que ahora la policía tiene la potestad de hacer un seguimiento, un estudio y poder requisar, por ejemplo. exactamente, O pedir documentos. totalmente, totalmente. ¿A quién le puede molestar que vaya en su vehículo y le pidan abrir la valija de atrás para ver si lleva, si no lleva a una persona secuestrada? Pero, pero, O drogas o lo que seguro. sea. O sea, nadie se Eh, puede resistir a eso. Es más, si uno está en buenas condiciones económicas y es buena persona, hasta de pronto, si tengo algún paquete de yerba, al pobre policía le digo, ¿estás bien de yerba? Toma, te regalo un paquete. Hasta eso puede Bueno, pasar. ¿No? ¿Sabes por qué lo digo? exactamente. Parece una humorada, pero es así. El ciudadano que no tiene cola de paja, que no tiene nada que ocultar, ¿qué problema tenemos con darle la cédula? Yo no sé. Totalmente. Yo no sé si tú te acuerdas lo que eran, bueno, los noticieros registrando el apedreo a patrulleros. Sí, Bueno, eso no era delito, o sea, iban a hacer un procedimiento y terminaban dando vuelta porque un barrio apedreaba a los patrulleros y bueno, ese patrullero, había zonas en donde los patrulleros directamente no entraban. no, no entraba, ¿Viste? no entraba. Entonces, ¿quién se puede oponer a ese tipo de cosas? Yo creo que, por ejemplo, el tema de la libertad anticipada. Vamos cerrando, Rafael. Sí, sí, la libertad anticipada es otro tema. ¿Te parece continuar con estos temas, pero puntualmente, por ejemplo, Sí, en este claro, contexto, ir a institutos que particularmente legisla la LUC y explicar en qué consiste eso, ¿no? Yo cierro esta nota. perfectamente. Rubén, yo estoy a la orden para cuando quieran. Creemos que es necesario Sí, discutir el articulado de este sector o segmento por segmento. Eso es importante porque, a ver, hay un 25% de la población que lo que quiere es información para poder decidir. Y de exacto. eso depende la gobernabilidad de el Sí, gobierno que hoy felizmente sí. está en el poder, ¿no? Exacto, y es tarea de los periodistas, ¿sabes? Esa es una tarea fuerte que hoy le compete al periodismo, Totalmente, divulgar y transmitir a la población en qué consisten esos artículos, para que estén informados. totalmente. Yo te agradezco un montón, Rafael, esta participación en el programa y vamos a continuar por esa senda, si te parece, ¿cómo no? ¿Cómo no? Muchísimas gracias, muy buena jornada y que pasen muy bien. A la orden. Igual para ti, ¿eh? El diputado, Rafael Menéndez, por Cabildo Abierto, conversando con nosotros acerca de este tema muy importante de la ley de urgente consideración. Vamos a seguir con él conversando ya puntualmente aspectos de la misma. Y no te olvides que el 9 de diciembre tenemos un conversatorio sobre este mismo tema con la doctora Graciela Bianchi. Te tenés que anotar, es por Zoom a las 19 horas, el jueves 9 de diciembre. Te tenés que anotar por libertas.uy. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chao.